El nombre de doña Isabel Contreras era, desde hacía muchos años, sinónimo de poder en Puebla. A sus 68 años, había transformado la pequeña tejeduría de su padre en el mayor imperio textil de México, una fortaleza de hilos y telas que vestía al país y exportaba al mundo. Pero su vida personal era un palacio de mármol y silencio. Todo sucedió una noche de martes, en pleno apogeo de la temporada de lluvias, hace poco más de 5 años. Su vida era una rutina de reuniones, contratos y una soledad tan vasta como su fortuna. Aquel día específico, regresaba de una tensa reunión en Atlixco, conduciendo su propio Mercedes por la sinuosa carretera de la sierra, una rara decisión que tomó por necesitar el vacío de la carretera para pensar. La lluvia caía con una furia casi bíblica, convirtiendo la noche en una cortina de agua y oscuridad. Los limpiaparabrisas del Mercedes trabajaban a un ritmo frenético, pero apenas daban abasto con el diluvio que castigaba el asfalto. Isabel mantenía las manos firmes en el volante con los nudillos blancos. La sierra, con sus curvas traicioneras y sin iluminación, ya era peligrosa en una noche clara. Con aquella tormenta, era una invitación al desastre. Aún así, se sentía más segura allí, aislada en su cápsula de metal y cuero, que en su mansión vacía, donde cada pasillo resonaba con la ausencia de su hija Jessica. El negocio que acababa de cerrar, un contrato millonario con una cadena de grandes almacenes estadounidenses, no le trajo ninguna satisfacción. El dinero para ella se había convertido solo en números en una pantalla, una forma de medir el tiempo y llenar los días. Ya no había sueños que financiar ni alegrías que comprar. El éxito era una manta pesada que la abrigaba del frío del mundo, pero la asfixiaba en su propia soledad. Recordaba haberle dicho a Jessica años atrás, en una de sus últimas y terribles discusiones, que construiría un imperio para ella. Y ahora el imperio estaba allí, pero la heredera había desaparecido en el mundo. La carretera por delante era un túnel oscuro, engullido por la niebla que subía de los barrancos. De vez en cuando, un relámpago rasgaba el cielo, iluminando por un segundo el paisaje fantasmagórico de árboles retorcidos y rocas mojadas. El sonido del motor V8 del Mercedes era un murmullo bajo y constante, un contrapunto a la violencia de la tormenta de afuera. Isabel sentía un escalofrío que no provenía del aire acondicionado. Era el frío del recuerdo, la memoria del día en que su hija, con solo 18 años, hizo una maleta y salió por aquella puerta, dejando atrás una nota que solo decía: «Necesito encontrar mi propia vida lejos de la tuya». Isabel nunca más la vio. Los primeros años fueron un borrón de detectives privados, pistas falsas y esperanzas aplastadas. Gastó una fortuna tratando de encontrar a Jessica, pero era como si la tierra se la hubiera tragado. Con el tiempo, la búsqueda frenética dio paso a un dolor silencioso, una herida que nunca cerraba. Se volcó en el trabajo con una dedicación feroz, construyendo contreras textiles con la misma intensidad con la que antes había intentado proteger a su hija. El trabajo no la curó, pero la anestesió. Era su refugio, el único lugar donde las reglas tenían sentido y el esfuerzo traía resultados concretos. Fue entonces cuando los faros de xenón del coche, cortando la densa cortina de lluvia, iluminaron algo al borde de la carretera. Al principio, pensó que era un animal, quizás un perro, perdido o un coyote asustado por la tormenta. Era una mancha pequeña y oscura contra el asfalto mojado. Instintivamente, levantó el pie del acelerador, sus ojos entrenados para el detalle, tratando de descifrar la forma. La velocidad disminuyó y la imagen se fue haciendo más nítida. No era un animal, era una figura humana, un niño, demasiado pequeño para estar allí solo. El corazón de Isabel, un músculo que había entrenado durante décadas para ser tan impenetrable como las paredes de sus oficinas, dio un salto violento y doloroso en su pecho. Pisó el freno con más fuerza de la que pretendía. Los neumáticos del Mercedes chirriaron sobre el asfalto mojado y el coche derrapó 1 metro antes de detenerse por completo, con los faros aún fijos en la increíble escena. Era una niña, tal vez de 5 o 6 años,
de pie, de espaldas al coche. Y no estaba sola. Estaba inclinada sobre algo en el suelo, usando su propio cuerpecito como escudo contra el viento y la lluvia. 1.000.000 de pensamientos aterradores pasaron por la cabeza de Isabel en un segundo. Aquello era una trampa, una emboscada. Las historias que todos conocían sobre las carreteras de México por la noche eran brutales y reales. Usar a un niño como cebo era un método cruel, pero eficaz. El protocolo era claro: cerrar las puertas, dar la vuelta y acelerar. Llamar a la policía desde un lugar seguro. Su mente, la mente de la empresaria implacable, le gritaba órdenes para que huyera, pero su cuerpo no obedeció. Sus manos estaban paralizadas en el volante, sus ojos pegados a la pequeña figura. La niña se giró lentamente, como si el sonido del coche finalmente hubiera atravesado el estruendo de la tormenta. Su rostro, iluminado por los faros, era un pequeño mapa de miedo y desafío. El pelo oscuro se le pegaba a la frente, y el agua de la lluvia le corría por las mejillas como lágrimas interminables. Pero lo que paralizó a Isabel fue lo que la niña estaba protegiendo. Eran 2 pequeños bultos, 2 bebés, envueltos en mantas finas e inadecuadas para aquel frío cortante. La niña miraba el coche de lujo con una expresión que no era de súplica, sino de pura ferocidad protectora. Isabel apagó el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenado solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche y por el golpe sordo de su propio corazón contra las costillas. La lógica había abandonado el edificio. La autopreservación, el instinto más básico de una mujer en su posición, se evaporó. Todo lo que quedó fue la imagen de aquella niña defendiendo 2 vidas aún más frágiles. Una escena de lealtad tan primitiva y poderosa que rompió todas las barreras que Isabel había construido a su alrededor. Ya no era la CEO, era solo una mujer viendo lo imposible. Abrió la puerta, el sonido del clic resonando en el interior del coche. Su mano temblaba ligeramente al empujar la pesada puerta alemana. El viento y la lluvia la golpearon con toda su fuerza, empapando al instante su blusa de seda y su pelo perfectamente peinado. El frío era impactante, pero apenas lo sintió. Caminó lentamente hacia los niños, sus caros zapatos hundiéndose en pequeños charcos de lodo. A cada paso, el grito de su razón se debilitaba, ahogado por un impulso que no sentía desde hacía más de 20 años, el impulso incontrolable de proteger. La niña no se movió, permaneció como una pequeña estatua de guardia, con los brazos firmemente alrededor de los 2 bultos. Sus grandes ojos oscuros siguieron cada movimiento de Isabel, desconfiados, asustados, pero inquebrantables. Isabel podía ver ahora que la niña temblaba violentamente. Si era de frío o de miedo, era imposible saberlo. Sus labios estaban morados. La ropa que llevaba, un vestidito de algodón fino, estaba empapada y rasgada en el bajo. Era la imagen de la más pura y absoluta vulnerabilidad. Isabel se detuvo a unos metros de distancia, levantando las manos en un gesto universal de paz, como si se acercara a un animal salvaje y asustado. ¿Está todo? Bien, dijo, su voz sonando extraña y ronca por el viento. No voy a hacerles daño, solo quiero ayudar. La voz que salió no fue la voz de la autoridad, la voz que cerraba tratos y comandaba a cientos de empleados. Fue la voz de una abuela, un tono que ella misma no sabía que aún poseía en su interior. La niña entrecerró los ojos, como si intentara decidir si aquella mujer elegante y empapada era un ángel o una amenaza. Miró a los bebés, luego de nuevo a Isabel. Por un momento, pareció que iba a desaparecer en la oscuridad de la sierra. Isabel contuvo la respiración, con el corazón encogido. No podía dejarlos allí, simplemente no podía. Era una línea moral que, incluso en su vida endurecida, descubrió que no podría cruzar. Dejar a aquellos niños a merced de la tormenta sería una condena peor que cualquier pérdida financiera. Finalmente, la niña habló. Su voz era un hilo, casi perdido en el aullido del viento, pero las palabras fueron claras y golpearon a Isabel con la fuerza
de un puñetazo en el estómago. «Por favor, señora», suplicó, y en su voz había una madurez que no pertenecía a una niña de esa edad. «No nos separe, por favor. Le prometí a mi mamá que me quedaría con ellos, se lo prometí». La palabra «prometí» resonó en la mente de Isabel, abriendo una puerta a un recuerdo doloroso. El recuerdo la golpeó sin previo aviso. Jessica, con la misma edad que aquella niña, llorando en su regazo después de una pesadilla. «¿Prometes que nunca me vas a dejar, mamá?» «¿Lo prometes?» E Isabel, besando la coronilla de su cabeza, respondió con toda la certeza de su joven corazón: «Te lo prometo, mi amor. Siempre te protegeré. Siempre». La promesa rota, la herida que definía su vida, estaba ahora allí, frente a ella, encarnada en aquella pequeña y valiente desconocida al borde de la carretera. Isabel sintió las lágrimas mezclarse con la lluvia en su rostro. No eran lágrimas de tristeza por su propia pérdida, sino de una emoción abrumadora e indescifrable por aquella escena. El coraje de esa niña era un milagro, su lealtad, una lección de fe. En ese instante ya no había dudas, ya no había miedo a una trampa. Solo estaban aquellos 3 niños y una promesa que el destino, o quizás Dios, le estaba dando una segunda oportunidad de cumplir, aunque no fuera para su propia hija. Se arrodilló en el lodo, sin importarle la falda de diseñador ni la dignidad. Miró directamente a los ojos de la niña, unos ojos que eran sorprendentemente familiares en su intensidad. «No, voy a separaros», dijo Isabel, y su voz ahora era firme, llena de una convicción que no sentía desde hacía años. «Te lo prometo. Ahora salgamos de esta lluvia. Todos nosotros. Venid conmigo. Cuidaré de vosotros 3. Lo juro por mi vida». La niña, que se llamaba Emilia, aunque Isabel aún no lo sabía, pareció analizar el alma de Isabel durante un largo segundo. Vio algo en el rostro de aquella mujer mayor, una sinceridad cruda que trascendía la ropa cara y el coche de lujo. Lentamente, como si sus pequeños músculos estuvieran congelados, asintió con un leve movimiento de cabeza. Fue un gesto mínimo, pero para Isabel fue como si el sol hubiera salido en medio de la más oscura de las noches. La primera barrera había sido rota. Con un cuidado infinito, Isabel se acercó. Ayudó a la niña a levantarse, sintiendo lo helada y frágil que estaba. Luego, con una delicadeza que la sorprendió a sí misma, tomó a uno de los bebés de los brazos de Emilia. El pequeño bulto era ligero como una pluma. El bebé estaba quieto, casi demasiado quieto. El miedo golpeó a Isabel de nuevo, pero era un miedo diferente. El miedo a que pudiera ser demasiado tarde. Necesitaba actuar rápido. Necesitaba sacarlos de allí y llevarlos a un lugar seguro y cálido. Su mansión, antes un mausoleo, de repente tenía un propósito. El trayecto de vuelta a la mansión fue un borrón surrealista. Isabel colocó a Emilia en el asiento del copiloto, envolviéndola en un abrigo de cachemira que guardaba en el asiento trasero. Los 2 bebés los acomodó con una pericia que la sorprendió, usando el cinturón de seguridad para sujetar la cesta improvisada que contenían en el asiento de atrás. La niña, Emilia, permaneció en un silencio absoluto, con los ojos fijos en la carretera, pero cada pocos segundos se giraba para comprobar a sus hermanos, una pequeña guardiana, asegurándose de que la promesa aún se estaba cumpliendo. Isabel conducía con una concentración redoblada, el corazón latiendo a un ritmo extraño, una mezcla de pánico y un propósito abrumador. No pensaba en quiénes eran ni de dónde venían. Lo único que importaba era el calor y la seguridad. Su mente, normalmente ocupada con márgenes de beneficio y logística de producción, ahora estaba centrada en biberones, mantas calientes y la temperatura corporal de 3 pequeñas vidas que habían caído del cielo en su mundo ordenado. Miró de reojo a la niña a su lado. El rostro, antes fiero y desconfiado, ahora estaba simplemente exhausto. La adrenalina, que la mantuvo en pie durante la tormenta, se estaba desvaneciendo, revelando a la niña asustada que realmente era. Al llegar a las imponentes puertas de su propiedad, las luces del Mercedes iluminaron la garita del vigilante. Armando,
el guardia nocturno, un hombre que trabajaba para ella desde hacía 15 años, salió con un paraguas, la expresión de preocupación transformándose en pura conmoción. Estaba acostumbrado a ver llegar el coche de la patrona impecable, verlo detenerse cubierto de lodo, con la propia doña Isabel saliendo empapada y con un bebé en brazos, era algo fuera de cualquier realidad que él conocía. Corrió a ayudar con la boca abierta pero sin palabras. Armando, abra el portón principal y llame a Elena. Dígale que prepare el ala de invitados del este. Necesito toallas, agua caliente y que llame al doctor Morales. Dígale que es una emergencia, que tiene que venir aquí ahora. No acepte un no por respuesta, ordenó Isabel, la voz de CEO volviendo por puro instinto, pero el contenido de sus órdenes era puramente maternal. No esperó una respuesta. Simplemente caminó hacia la entrada principal, protegiendo el pequeño bulto en sus brazos de la lluvia que aún caía. Emilia la siguió de cerca, agarrada al abrigo de cachemira, con los ojitos muy abiertos ante la inmensidad de la casa que surgía frente a ella. La puerta principal se abrió antes de que llegaran. Elena, la ama de llaves, que era más una confidente que una empleada, estaba parada allí, con el teléfono en la mano, el rostro pálido. Elena conocía la historia de Jessica. Vio el sufrimiento de Isabel de cerca durante más de 2 décadas. Ver a su patrona, una mujer que vivía en un luto congelado, de pie en su puerta en medio de la noche, empapada y con niños en brazos, era tan milagroso como aterrador. Las dos mujeres intercambiaron una mirada que valía por 1000 palabras, una mirada de conmoción, de interrogación y de una complicidad inquebrantable. «Dios mío, doña Isabel», susurró Elena, corriendo para coger al otro bebé del interior del coche, mientras Isabel entraba con el primero. Emilia se quedó parada en el umbral de la puerta, como si tuviera miedo de ensuciar el suelo de mármol pulido con sus zapatos embarrados. Isabel se giró, con el corazón encogido al ver la vacilación de la niña. «Entra, querida. Esta casa es tuya esta noche. Aquí estás a salvo». Le tendió la mano libre y Emilia, después de un segundo, la tomó. La manita estaba fría como el hielo, pero el agarre era firme. El ala de invitados del este era una sucesión de habitaciones que rara vez se usaban. Estaban decoradas con un lujo impersonal, como un hotel de 5 estrellas esperando a huéspedes que nunca llegaban. Aquella noche, el silencio se rompió. Elena e Isabel se movieron con una eficiencia silenciosa y determinada. Mientras Elena preparaba un baño caliente para Emilia en el gigantesco cuarto de baño de mármol, Isabel cuidaba de los bebés en la suite principal. Los desenvolvió con un cuidado infinito sobre la cama mullida. Eran un niño y una niña, tan pequeños y frágiles que parecían muñecos. Su piel estaba fría al tacto y sus llantos eran débiles, más como maullidos de gatitos. El miedo volvió a oprimir el pecho de Isabel. ¿Y si los hubiera encontrado demasiado tarde? Apartó el pensamiento con furia. No, no los perdería. Con la ayuda de Elena, que trajo un recipiente con agua tibia, los limpiaron delicadamente, envolviéndolos en toallas afelpadas y luego en mantas de lana suave. El calor de la habitación y el suave tacto parecieron reanimarlos. Sus pequeños cuerpos comenzaron a relajarse y sus rostros diminutos perdieron un poco de su tonalidad azulada. Emilia salió del baño envuelta en el albornoz más grande y mullido que había visto en su vida. Elena le secó el pelo y por primera vez Isabel pudo ver bien su rostro. Era un rostro hermoso, con rasgos delicados y los mismos ojos oscuros e intensos que parecían ver a través de las personas. Había una gravedad en ella, una seriedad que le partía el corazón a Isabel. Elena trajo un plato de sopa caliente y pan, y la niña comió en silencio, pero con un hambre voraz, sin apartar nunca los ojos de sus hermanos, que ahora estaban acostados juntos en medio de la cama king size. El doctor Morales llegó en menos de media hora, un hombre de mediana edad con un rostro amable, que era el médico personal de Isabel desde hacía años. Ocultó bien su sorpresa, actuando con una profesionalidad tranquilizadora. Examinó a los 3 niños metódicamente. Su conclusión fue un alivio
que hizo que a Isabel le temblaran las piernas. Tienen una ligera hipotermia y deshidratación, pero son fuertes, increíblemente fuertes. La niña mayor tiene algunos arañazos, pero nada serio. Doña Isabel, lo que ha hecho esta noche les ha salvado la vida. Unas horas más bajo esa lluvia y el escenario sería otro. Explicó cómo cuidarlos durante la noche, prometiendo volver por la mañana. Dejó fórmulas para los bebés y algunas vitaminas. Cuando se fue, una extraña calma descendió sobre la suite. Los bebés, alimentados y abrigados, finalmente dormían un sueño profundo. Emilia, con el estómago lleno y el cuerpo caliente, estaba sentada al borde de la cama, la cabeza pesándole de sueño, pero luchaba por mantener los ojos abiertos, su vigilia aún no terminada. Isabel sintió una oleada de ternura tan fuerte que casi la dejó sin aliento. «Puedes dormir, querida», dijo Isabel suavemente, sentándose a su lado en la cama. «Estoy aquí. Yo los vigilaré. Te lo prometí. ¿Recuerdas?». La mención de la promesa pareció finalmente quebrar la última resistencia de Emilia. Miró a Isabel, y por primera vez sus ojos no contenían miedo ni desafío, sino una gratitud infantil y pura. Asintió y se acostó al lado de sus hermanos, su pequeño cuerpo acurrucándose protectoramente cerca de ellos, y en segundos estaba dormida. Isabel se quedó allí, sentada en la cama, observando a los 3 niños dormir. La vastedad de su mansión, el peso de su fortuna, la amargura de su soledad, todo eso pareció desaparecer, reemplazado por la respiración suave de 3 pequeños seres humanos. Se sentía exhausta, pero al mismo tiempo más viva que en 20 años. Ya no era una empresaria en una habitación de invitados, era una centinela, una guardiana, un papel que pensó que nunca más tendría en la vida. El silencio era profundo, roto solo por el tic-tac de un reloj de péndulo en el pasillo y la respiración de los niños. Isabel sintió una necesidad que la sorprendió. Se arrodilló junto a la cama, el frío suelo de mármol contra sus rodillas. No sabía exactamente a quién le estaba rezando, pues su conversación con Dios se había vuelto unilateral y llena de acusaciones años atrás. Pero aquella noche, las palabras vinieron sin esfuerzo. No eran palabras de súplica por su hija perdida, sino de gratitud. Gratitud por aquella tormenta, por aquella carretera, por aquel impulso inexplicable que la hizo detenerse. Rezó por la seguridad de aquellos niños, por su madre, donde quiera que estuviese, para que también estuviera a salvo. Sintió una conexión extraña y poderosa con aquella familia anónima, un hilo invisible que la unía a ellos de una forma que la lógica no podía explicar. Era un sentimiento de pertenencia, de propósito, que el éxito en los negocios nunca logró proporcionarle. Era como si una parte de su alma, que creía muerta y enterrada con la desaparición de Jessica, estuviera despertando lentamente. Después de un rato, se levantó, las articulaciones crujiendo en protesta. No podría dormir. Cogió una silla y la colocó junto a la cama, decidida a pasar la noche allí, vigilando. Las horas pasaron lentamente. La tormenta de afuera comenzó a amainar, transformándose en una lluvia fina y constante. La casa estaba en silencio. El mundo estaba en silencio. Era un santuario improvisado, un capullo de paz en medio del caos en que se había convertido su vida. Fue entonces, en el profundo silencio de la madrugada, cuando uno de los bebés empezó a quejarse. El niño se movió y soltó un pequeño llanto, no de dolor, sino de incomodidad, como hacen los bebés al agitarse en sueños. Antes de que Isabel pudiera levantarse para calmarlo, Emilia se movió a su lado. Aún medio dormida, su instinto de hermana mayor tomó el control. Se giró y empezó a tararear suavemente, una melodía simple y repetitiva para calmar a su hermano. La melodía flotó en el aire quieto de la habitación. Era dulce e increíblemente familiar. Isabel frunció el ceño, tratando de localizar la fuente de esa familiaridad. Era una canción de cuna, una de esas melodías simples que pasan de generación en generación, pero había algo específico en ella, una pequeña variación en la nota, una cadencia que le tocó la memoria de una forma incómoda y profunda.
Emilia, ahora con los ojos aún cerrados, empezó a cantar las palabras en un susurro somnoliento. Duerme, mi lucero, duerme, que la luna te va a cuidar. Mamá te ama, mi lucero, y nunca te va a dejar. Las palabras eran simples, pero la melodía era inconfundible. Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La sangre pareció helarse en sus venas y la habitación empezó a girar lentamente a su alrededor. Aquella no era una canción de cuna cualquiera, era su canción, la canción que ella misma había inventado en una noche febril para calmar a su propia hija, Jessica, cuando solo era un bebé. Era su secreto, una melodía que nunca había cantado a nadie más, que les pertenecía solo a ellas dos, un hilo musical que las conectaba. Y ahora, 20 años después, la estaba cantando una niña desconocida que había encontrado por casualidad en una carretera desierta para calmar a un bebé que no conocía. La coincidencia era imposible. Era una violación de las leyes de la probabilidad y la lógica. Y en ese momento, Isabel sintió el primer toque helado de una verdad tan impactante que su mente se negaba a procesar. Isabel permaneció absolutamente inmóvil, como si un movimiento pudiera romper el hechizo y la realidad fracturada a su alrededor. La canción de cuna. Aquella melodía específica era un artefacto de su pasado, una reliquia de un amor que creía haber enterrado para siempre. ¿Cómo podía esa niña conocerla? La lógica luchaba desesperadamente por una explicación racional. Quizás era una coincidencia, una melodía popular que ella pensaba que era única, pero en el fondo de su alma sabía que no era así. Cada nota, cada pausa, cada inflexión que contenía el susurro somnoliento de Emilia era exactamente como la recordaba. Era un eco perfecto de su propia voz, 20 años en el pasado. Tuvo que agarrarse a la silla para no caer. El aire parecía denso y pesado, difícil de respirar. Su mente, normalmente un instrumento de precisión y claridad, era un torbellino de pánico y confusión. Miró el rostro dormido de Emilia, luego a los dos bebés acurrucados a su lado. Los examinó con una intensidad febril, buscando una señal, cualquier cosa. La forma de la nariz de Emilia, la curva de la oreja del niño, la pequeña barbilla de la niña. ¿Había algo allí? ¿Un rasgo de Jessica? ¿O era solo su corazón enlutado, hambriento de una conexión, proyectando fantasmas en los rostros de extraños? Se sintió como si estuviera perdiendo la razón, al borde de un precipicio de locura, donde el dolor y la esperanza se mezclaban de forma peligrosa. Por un momento, deseó no haber oído la canción. Deseó poder volver a la ignorancia de hacía una hora, cuando solo eran 3 niños, que había salvado de una tormenta. Ahora eran un enigma, un misterio que estaba directamente ligado a la herida más profunda de su vida. La simple y noble tarea de salvarlos se había transformado en algo mucho más complejo y personal. Ella no era solo su salvadora. De alguna manera era parte de su historia. La noche se arrastró. Isabel no pegó ojo. Permaneció en su silla de vigilia, un flujo interminable de preguntas sin respuesta bombardeando su mente. ¿Quién era la madre de Emilia? ¿Era ella? ¿Quién le había enseñado la canción? Si era así, ¿cómo conocía esa mujer la melodía secreta de Isabel y Jessica? ¿Habría Jessica en su viaje por el mundo compartido ese pedazo íntimo de su infancia con una amiga, una compañera de refugio, un alma bondadosa que la ayudó? Era la única explicación que no la llevaría al borde de la locura, pero aún así parecía frágil e improbable. Cuando los primeros rayos de sol grises de la mañana rompieron la oscuridad, trajeron consigo una nueva claridad. La confusión y el pánico de la noche comenzaron a dar paso a algo que Isabel conocía muy bien: la determinación, la pasividad del luto, la resignación que la había dominado durante años, fue quemada por la urgencia de aquel misterio. No se quedaría sentada esperando que el destino le diera las respuestas. Las arrancaría del mundo con la misma fuerza que usó para construir su imperio. Tenía los medios, la inteligencia y, ahora, una motivación que superaba a cualquier otra que hubiera tenido. Su plan se formó con la velocidad de un relámpago.
No usaría a los mismos detectives de antes, hombres que le traían informes inútiles y falsas esperanzas. Esta vez, iría a la cima, la mejor agencia de investigación privada del país, con sede en la Ciudad de México, conocida por resolver casos imposibles para los ultrarricos y poderosos. No le importaba el costo. Gastaría cada centavo de su fortuna si fuera necesario. Necesitaba saber. Necesitaba encontrar a la madre de aquellos niños. Necesitaba mirar a los ojos a la mujer que conocía su canción. Antes de hacer la llamada, se acercó a la cama. Emilia se movió y abrió los ojos. Por un segundo hubo miedo, la desorientación de despertarse en un lugar extraño. Pero entonces vio a Isabel y sus hombros se relajaron. «Buenos días», dijo Isabel con voz suave. «¿Tienes hambre?». La niña asintió. «Mi mamá se llama Jessica», dijo de repente, como si sintiera la necesidad de ofrecer una información, un pedazo de su identidad. El nombre golpeó a Isabel, pero lo mantuvo encerrado tras una expresión tranquila. «Jessica, claro que sí». Mientras Elena llegaba para ayudar con el desayuno de los niños, Isabel se retiró a su despacho. La habitación, que siempre había sido su centro de mando, parecía diferente ahora. El poder que ejercía desde allí sobre contratos y mercados parecía trivial en comparación con la misión que estaba a punto de iniciar. Cogió el teléfono y marcó el número de la agencia de investigaciones. Eran las 7 de la mañana, pero sabía que atenderían. La gente como ella no esperaba al horario comercial. Una voz profesional y femenina respondió al segundo timbre. «Agencia de Investigaciones Argos, directora Sara Vargas al habla». La voz era nítida, segura. «Señora Vargas, mi nombre es Isabel Contreras», dijo Isabel, su propia voz un instrumento de puro acero. «Necesito sus servicios. Es un asunto de la más alta urgencia y delicadeza. El precio no es un problema. Quiero a su mejor equipo y quiero que empiecen a trabajar hoy». Hubo una pequeña pausa al otro lado de la línea. El sonido de una profesional experimentada reconociendo el peso de aquella llamada. «La escucho, doña Isabel», dijo Sara, la formalidad en su tono indicando que sabía exactamente quién era Isabel Contreras. Isabel explicó la situación de forma concisa y factual, omitiendo la parte sobre la canción de cuna. Eso era demasiado personal, un detalle que sonaría delirante. Se limitó a los hechos. 3 niños encontrados en la sierra de Tnú, Puebla, abandonados en una tormenta. La mayor, Emilia, de aproximadamente 5 años, dice que el nombre de su madre es Jessica. Ese era el punto de partida. Necesitaba encontrar a esa mujer. «Entendido», dijo Sara después de que Isabel terminara. «Es una búsqueda con pocos datos, pero es el tipo de desafío en el que nos especializamos. Mi equipo estará en Puebla antes del mediodía. Necesitaré fotos de los niños y cualquier objeto que estuviera con ellos. Cada detalle importa». La competencia de Sara era reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió que no estaba completamente sola en su lucha. Estaba delegando, poniendo la máquina en movimiento, y eso le dio una sensación de control en medio del caos emocional. Después de la llamada, Isabel volvió al ala de invitados. La escena que encontró la detuvo en el umbral de la puerta. Elena estaba ayudando a Emilia a cortar un plátano en trozos pequeños, y la niña, a su vez, intentaba darle un trocito a uno de los bebés que lo rechazaba con una mueca graciosa. Había un aire de normalidad doméstica en aquella habitación de lujo, una normalidad que su casa no veía desde hacía décadas. El sonido de la risa suave de Elena y del balbuceo de Emilia era más valioso que cualquier obra de arte que poseía. Isabel entró en la habitación y asumió una de las tareas más extrañas de su vida adulta: preparar un biberón. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos de millones de dólares, eran torpes con la pequeña cuchara medidora y el agua tibia. Elena la guió con una sonrisa paciente. Cuando el biberón estuvo listo, Isabel se sentó en un sillón con la pequeña bebé en su regazo. La niña, a la que había decidido mentalmente llamar Luna por la canción de cuna, empezó a succionar ávidamente. El acto era tan simple, tan fundamental, y sin embargo, parecía un milagro. Sentir el peso de esa vida minúscula en sus brazos
la fuerza de su succión, el calor de su cuerpecito contra el de ella. Todo eso estaba deshaciendo nudos en mí, su corazón que ni siquiera sabía que existían. Miró el pequeño rostro, la piel suave, los ojos aún cerrados en concentración. ¿Quién eras, pequeña? ¿De qué sufrimiento viniste? Las preguntas seguían ahí, pero ahora iban acompañadas de una ola abrumadora de afecto protector. Emilia, habiendo terminado su desayuno, se acercó con curiosidad. Observó a Isabel alimentar a la bebé con una seriedad de adulto. «Usted lo hace bien», dijo, como si estuviera dando un sello de aprobación. Isabel sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. «Estoy un poco fuera de práctica», admitió. «¿Te gusta tu nueva hermanita?», preguntó Isabel tanteando el terreno. Emilia asintió solemnemente. «Se llama Sol», dijo, «y él es Leo. Mamá los llamaba mi Sol y mi León». Sol y Leo. Los nombres eran como pequeñas llaves, abriendo más puertas al mundo misterioso de aquellos niños. Jessica, Sol, Leo, Emilia, una familia entera, deshecha por circunstancias que Isabel apenas podía empezar a imaginar, mientras el equipo de investigación de Sara empezaba a rastrear bases de datos y a activar contactos. La verdadera investigación de Isabel estaba ocurriendo allí, en esa habitación, a través de las palabras inocentes de una niña de 5 años que guardaba los secretos de su madre. El resto de la mañana transcurrió a un ritmo lento y surrealista. El doctor Morales volvió como había prometido, declarando que los niños se estaban recuperando maravillosamente. Notó el cambio en Isabel, el brillo en sus ojos, la suavidad en su voz. «El aire de esta casa se siente diferente hoy, doña», comentó con una sonrisa cómplice antes de irse. Y era verdad. El mausoleo de mármol y silencio se estaba convirtiendo en un hogar, aunque fuera temporal, aunque estuviera construido sobre un fundamento de preguntas y dolor. Isabel descubrió que cuidar de los niños era agotador y vigorizante al mismo tiempo. Era un trabajo físico y emocional que exigía cada gramo de su atención, sin dejar espacio para que las sombras del pasado la atormentaran. Por primera vez en años, no pensó en balances financieros ni en estrategias de mercado. Pensó en la temperatura de la leche, en la sequedad de un pañal, en la importancia de un eructo. Eran los detalles más básicos de la existencia humana, y se sentía renacer al reconectar con ellos. A primera hora de la tarde, mientras los gemelos dormían y Emilia dibujaba con unos lápices y papel que Elena encontró, Isabel estaba sentada en el sillón, simplemente observando. Sentía el peso de la noche sin dormir, pero no se sentía cansada. Se sentía llena. Una calma se instaló en su corazón, una aceptación del momento presente. Quienesquiera que fuesen esos niños, quienquiera que fuese su madre por ahora, eran suyos para protegerlos, y lo haría con la ferocidad de una leona. Fue en ese momento de quietud cuando la pequeña Sol, durmiendo en la cuna improvisada, extendió una manita en su sueño y sus dedos diminutos se cerraron en torno al dedo de Isabel, que descansaba en el borde de la cuna. El agarre era débil, casi imperceptible, pero para Isabel fue como una corriente eléctrica, un acto de confianza inconsciente, un vínculo formándose en el nivel más instintivo, y en ese instante la búsqueda de la madre cambió de naturaleza. Ya no se trataba solo de resolver un misterio, se trataba de reunir a una familia que ya sentía, de forma aterradora y maravillosa, como si fuera la suya propia. Y si has llegado hasta aquí en esta historia, escribe amén en los comentarios para que sepa que estás siguiendo el viaje de fe y redescubrimiento de Isabel. Los días siguientes se establecieron en una rutina que era a la vez agotadora y milagrosa. La mansión Contreras, antes un monumento al silencio, ahora pulsaba con una vida nueva y frágil. Estaba el llanto de los bebés exigiendo comida en medio de la noche, el sonido de los piececitos de Emilia corriendo por el pasillo de mármol y, lo más extraño de todo, el sonido de la propia risa de Isabel, un sonido que ella misma apenas reconocía. Aprendió a distinguir el llanto de hambre de Sol del llanto de incomodidad de Leo.
Aprendió que a Emilia le gustaban los plátanos cortados en rodajas, no machacados, y que tenía miedo de la oscuridad, pero no lo admitía. Fue durante una de esas tardes tranquilas, mientras los gemelos dormían, y ella y Emilia estaban sentadas en el suelo de la biblioteca, que apareció otra pieza del rompecabezas. Emilia dibujaba a su familia, una figura grande y sonriente que dijo que era su mamá y 3 figuras pequeñas a su lado. Pero entonces dibujó una figura oscura y garabateada en un rincón lejano de la página. ¿Quién es ese?, preguntó Isabel con cuidado. Emilia dejó de dibujar, la expresión seria volviendo a su rostro. «Es él», susurró. «Mamá dijo que teníamos que estar muy calladitos para no despertar al lobo». «¿El lobo?», repitió Isabel con el corazón helado. La metáfora infantil era terriblemente clara. Emilia no dio más detalles, solo sacudió la cabeza y volvió a dibujar flores sobre la figura oscura, como si intentara borrarla de la existencia. Aquel comentario casual y aterrador confirmó los peores temores de Isabel. La madre de aquellos niños no los abandonó. Estaba huyendo de algo o de alguien. La urgencia de la búsqueda de Sara Vargas se multiplicó por 10 en la mente de Isabel. No solo estaba buscando a una madre, estaba en una carrera contra un depredador. Al día siguiente, mientras ordenaba las pocas cosas con las que habían encontrado, a los niños, las mantas finas, el vestidito rasgado de Emilia, su corazón dio un vuelco. Dentro de la costura de una de las mantas de los bebés, sintió algo duro y pequeño. Con las uñas, deshizo con cuidado algunos puntos y sacó un minúsculo trozo de papel, doblado tantas veces que era casi un pequeño cuadrado sólido. Era un papel frágil, casi deshaciéndose, como si hubiera sido mojado y secado varias veces. Con el corazón en la boca, lo desdobló cuidadosamente sobre la mesa. Era un fragmento, la parte inferior de un documento oficial. La mayor parte del texto estaba borrosa e ilegible, pero algunas palabras destacaban con una claridad terrible. Había un sello parcial de una comisaría de policía de un barrio periférico de Puebla, y debajo de él, una firma casi borrada y un nombre mecanografiado, Ricardo Montes. Debajo del nombre, un número de teléfono anotado a toda prisa con lápiz. No era mucho, pero era infinitamente más de lo que tenía antes. Era una pista concreta, un hilo del que tirar en medio de una maraña de misterios. Llamó a Sara Vargas inmediatamente, con la voz tensa de urgencia. Describió el papel, el nombre, el número. Al otro lado de la línea, pudo oír el sonido de un teclado siendo tecleado rápidamente. «Doña Isabel, esto lo cambia todo», dijo Sara, la voz cargada de una nueva intensidad. «El nombre de Ricardo Montes nos da un eje para la investigación. Déjeme trabajar con esto. La llamaré en cuanto tenga algo». La llamada terminó, dejando a Isabel en un silencio cargado de expectación y pavor. El lobo ahora tenía un nombre. Mientras esperaba, Isabel se concentró en los niños con una devoción aún mayor. Cada momento con ellos parecía precioso y robado. Los llevaba a pasear por el vasto jardín de la mansión, Emilia agarrando su mano con fuerza, los gemelos en un cochecito carísimo que había mandado comprar ese mismo día. Les enseñaba las flores, los pájaros, y a cambio, ellos le enseñaban cómo era sentir alegría de nuevo. La risa de Emilia al ver un colibrí, el modo en que Sol le agarraba el dedo, la manera en que Leo la observaba con ojos serios y curiosos. Estaban curando heridas que ella ni siquiera sabía que aún sangraban. Su fe, antes una ruina en su corazón, comenzó a ser reconstruida, ladrillo a ladrillo. Sus oraciones nocturnas ya no eran solo de gratitud, sino de súplica fervorosa. «Dios mío, protégelos», susurraba en el silencio de su habitación, arrodillada junto a su cama. «Protege a su madre donde quiera que esté. Dame fuerza para enfrentar lo que venga. No me dejes fallarles, no esta vez». Era una conversación honesta, despojada de orgullo o amargura. Era la oración de una mujer que finalmente tenía algo más valioso que su imperio que proteger. El teléfono sonó al final de la tarde del día siguiente. Era Sara Vargas. «Doña Isabel, tenemos un avance, pero las noticias no son buenas». La voz de Sara era sombría, profesional,
pero con un tono de preocupación genuina. El nombre de la madre es Jessica, como dijo Emilia. Jessica Contreras Watson usaba el apellido del marido, Ricardo Montes, el hombre del papel que encontró. Isabel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Contreras, el mismo nombre que el suyo, pero se obligó a mantener la calma. Era un apellido común en México. No podía ser. Conseguimos acceso a los registros policiales, no oficialmente, claro, continuó Sara. Su intuición era correcta. Jessica hizo al menos 4 denuncias de violencia doméstica contra Ricardo Montes en los últimos 2 años. Amenazas, agresiones, cosas serias. Y las 4 fueron misteriosamente archivadas, clasificadas como disputa familiar y cerradas sin investigación. Alguien estaba protegiendo a ese hombre, alguien con influencia. La imagen se volvía cada vez más clara y aterradora. Jessica no solo estaba en un mal matrimonio, estaba en una prisión. ¿Quién es él, Sara? ¿Quién es ese Ricardo Montes?, preguntó Isabel, la voz un hilo de hielo. Localmente, se le conoce como el Lobo, prestamista involucrado en extorsión, con una fachada de empresario de importación y exportación. Tiene una red de contactos, policías de bajo rango y políticos locales en su nómina. Es peligroso, doña Isabel, violento y controlador. La gente le tiene miedo. Y por lo que estamos descubriendo, trataba a su esposa e hijos como si fueran de su propiedad. Cada palabra de Sara era un golpe físico. Isabel cerró los ojos. La imagen de Emilia usando su cuerpo para proteger a sus hermanos en la tormenta adquiriendo un nuevo y terrible significado. No solo los estaba protegiendo del frío, los estaba protegiendo del lobo. ¿Cuántas veces esa valiente niña tuvo que ser la protectora? ¿Qué horrores presenció en su corta vida? Una oleada de furia pura y helada recorrió el cuerpo de Isabel. Una rabia que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era la furia de una matriarca defendiendo a su prole. ¿Y Jessica? ¿La encontraron?, preguntó Isabel, el corazón latiendo descontroladamente. Todavía. No, admitió Sara. Su rastro es frío. Parece que planeó esta huida con cuidado. No usó tarjetas, no contactó con amigos conocidos. Ella y los niños simplemente desaparecieron hace unos días, la misma noche en que usted los encontró. Montes registró una denuncia de desaparición, fingiendo ser el marido preocupado. Pero nuestros contactos dicen que está furioso, buscándola por su cuenta. La quiere de vuelta. Y no es por amor. El miedo por esa mujer desconocida, Jessica, era abrumador. Isabel sentía como si la conociera. Sentía su dolor, su terror, el coraje desesperado de su huida. Imaginó a Jessica dejando a sus hijos al borde de la carretera, haciéndole la promesa a Emilia. ¿Qué tipo de desesperación lleva a una madre a hacer eso? Solo la desesperación de quien sabe que está siendo casada y que separarse de sus hijos es la única oportunidad de salvarlos de ser arrastrados de vuelta al infierno con ella. Doña Isabel, debemos ser extremadamente cuidadosos, advirtió Sara. Montes, no puede saber que los niños están con usted. No puede saber que usted está involucrada. Si lo descubre, lo usará en su contra, en contra de ellos. Es del tipo que no tiene nada que perder. La amenaza era real, palpable. El santuario que Isabel había construido en su mansión de repente parecía tener paredes de cristal. El lobo estaba afuera y estaba olfateando. Entiendo, dijo Isabel con la voz firme como una roca. La empresaria dentro de ella tomó el control, calculando riesgos, planeando estrategias. Sara, quiero que use todos los recursos, doble el equipo. Quiero vigilancia sobre Ricardo Montes las 24 horas del día. Quiero saber cada paso que da, con quién habla, a dónde va y, sobre todo, encuéntrela. Encuentre a Jessica antes que él. El dinero es ilimitado. La seguridad de esa mujer y de sus hijos es lo único que importa. Después de colgar, Isabel permaneció en silencio durante mucho tiempo, el peso de esa información aplastándola. La historia era mucho peor de lo que imaginaba. Había un monstruo real en esta historia, un hombre de carne y hueso, que era una amenaza directa para las 3 vidas que dormían pacíficamente en la habitación de al lado. La lucha había cambiado.
Ya no era una búsqueda, era una guerra, y ella acababa de ser convocada a la primera línea del frente. Caminó hacia el ala de invitados. La suave luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando los rostros dormidos de los niños. Emilia, incluso durmiendo, tenía una de sus manos sobre el hombro de Leo. Protectora, siempre protectora. Isabel sintió una oleada de amor tan feroz que la mareó. Aquel apellido, Contreras, que Sara mencionó, todavía resonaba en su mente. Lo apartó como una coincidencia dolorosa. No podía permitirse caer en esa madriguera emocional ahora. Su propósito nunca había sido tan claro. No era solo una benefactora, era su fortaleza. Miró a la pequeña Sol, el pecho subiendo y bajando suavemente. Miró a Leo, el rostro fruncido en un sueño. Miró a Emilia, pequeña heroína que se enfrentó a la tormenta. No los encontró por casualidad. Ahora estaba segura de ello. Hubo un propósito divino, una mano que la guió hasta esa carretera. Y no les iba a fallar. Usaría cada gramo de su poder, cada centavo de su fortuna, cada fibra de su inteligencia para protegerlos. El lobo podía estar afuera, pero dentro de esas paredes se encontraría con una leona. Isabel Contreras no construyó un imperio siendo débil, y Ricardo Montes estaban a punto de descubrir lo que sucedía cuando se amenazaba lo único que ella amaba en el mundo. La batalla por esa familia apenas comenzaba. En los días que siguieron, la mansión Contreras se transformó en una fortaleza. Isabel, usando su vasta red de contactos y recursos ilimitados, contrató a una empresa de seguridad privada de élite. Hombres discretos, con auriculares y ojos que no perdían nada, patrullaban el perímetro de la propiedad día y noche. El sistema de cámaras se actualizó con tecnología de punta, y cada entrada y salida era monitoreada de cerca. La casa, que una vez fue su prisión de soledad, ahora era un santuario fortificado, un castillo dorado para proteger las 3 vidas que se habían convertido en el centro de su universo. Por fuera, era la comandante tranquila y en control. Por dentro, su corazón era un campo de batalla. Su fe recién descubierta era puesta a prueba a cada hora. Se encontraba haciendo tratos desesperados con Dios en susurros en medio de la noche. Señor, si tú los trajiste a mí, si esto es una prueba o un regalo, no lo sé, pero te imploro, no me los quites ahora. Dame la oportunidad de protegerlos. Dame la oportunidad de arreglar lo que está roto. Era la oración de una mujer poderosa que finalmente encontró algo que su dinero no podía comprar ni controlar: la seguridad de quienes amaba. El miedo era un compañero constante, una sombra que se extendía incluso en los momentos más felices. Cuando se reía de una de las muecas de Leo, el miedo le susurraba al oído: ¿y si Ricardo Montes los encuentra? Cuando sentía el calor del abrazo de Emilia, el miedo la apuñalaba con la pregunta: ¿y si su madre se los lleva para siempre? Era un amor teñido de pánico, una alegría tan intensa que era dolorosa, porque sabía lo frágil que era, lo rápido que podía ser arrancada de sus manos. Emilia, sintiendo la seguridad del ambiente, comenzó a hacer preguntas. Eran preguntas infantiles, pero que golpeaban a Isabel como flechas. ¿Vamos a vivir aquí para siempre?, preguntó un día, mientras miraban los peces en el lago del jardín. Isabel, con el corazón encogido, respondió con la única verdad que podía ofrecer: mientras necesitéis un lugar seguro, esta es vuestra casa, dijo. ¿Y mi mamá? ¿Vamos a ver a mi mamá otra vez?, preguntó la niña, con los ojos grandes y esperanzados. Isabel se arrodilló frente a ella y le tomó las manitas. Estoy haciendo todo lo que puedo para encontrar a tu madre y asegurarme de que esté a salvo. Te lo prometo. Las noches eran las más difíciles. Después de que los niños se dormían, el silencio de la casa volvía a ser pesado. Isabel pasaba horas en el despacho, recibiendo actualizaciones de Sara Vargas. El equipo de investigación estaba construyendo un dossier masivo sobre Ricardo "el Lobo" Montes. Documentaron sus operaciones de extorsión, sus reuniones con funcionarios corruptos, sus ataques de ira en público. Isabel estaba haciendo más que defenderse. Estaba cazando al cazador, construyendo una jaula legal y financiera alrededor del lobo.
pieza por pieza. Se está poniendo nervioso, dijo Sara en una llamada tarde en la noche. Nuestros informantes dicen que está presionando a todos sus contactos, ofreciendo dinero, haciendo amenazas. No está buscando a una esposa desaparecida, está buscando una propiedad que se escapó. Su obsesión es peligrosa, doña Isabel. No se detendrá. Cada actualización cimentaba la resolución de Isabel. No solo estaba luchando por 3 niños, estaba luchando por el alma de una mujer que nunca había conocido, pero cuyo coraje la inspiraba. Y entonces, la llamada que lo cambió todo llegó una tarde de jueves. Isabel estaba en el ala de invitados, ayudando a Emilia a construir una torre de bloques. Su teléfono personal sonó, mostrando el número de Sara. Atendió, el corazón ya latiendo más rápido. Doña Isabel, la voz de Sara era diferente, contenida, pero vibrando con una energía que Isabel no pudo identificar. Creo que la hemos encontrado. Hemos encontrado un posible paradero para Jessica. Isabel sintió que el aire se le quedaba atrapado en los pulmones. Se levantó y se alejó de Emilia hacia la ventana. ¿Dónde? ¿Está bien?, preguntó Isabel, la voz un susurro. Está en un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca, a cientos de kilómetros de Puebla, usando un nombre falso, trabajando por comida y una habitación en la parte trasera de una pequeña posada. Está aterrorizada, viviendo en las sombras. Nuestras fuentes confirman que llegó allí sola, hace pocos días, pareciendo haber viajado durante días a pie y haciendo autostop. Está a salvo por ahora, pero no sabemos por cuánto tiempo. La imagen de una mujer sola y aterrorizada le partió el corazón a Isabel. Tenemos que sacarla de ahí, dijo Isabel con urgencia. Ahora, mande a su mejor equipo de extracción. Pago lo que sea necesario. Estamos listos para actuar, respondió Sara. Pero antes de proceder hay algo que necesita saber. Algo que nuestra verificación de antecedentes reveló. Un detalle que no tenía sentido hasta ahora. La pausa de Sara en la línea estaba cargada de un peso inmenso. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué es, Sara? Dilo de una vez. Como le dije, su nombre en los registros policiales era Jessica Contreras Watson, comenzó Sara, hablando despacio, con cuidado. Pero ese no es el nombre que está usando. Y no es su nombre completo. Descubrimos que Watson no es su apellido de soltera. Era el apellido de un matrimonio anterior, muy breve, de cuando era muy joven. Cuando huyó de Ricardo Montes, abandonó el apellido de él y volvió a usar su nombre de soltera oficial. La mente de Isabel daba vueltas. Contreras susurró. Sí, ya me lo habías dicho. No, doña Isabel, dijo Sara, la voz ahora suave, pero con la precisión de un cirujano. Necesito que me escuche con atención. El apellido que está usando, su nombre de registro de nacimiento, es Contreras. Pero no es solo una coincidencia de un nombre común. Isabel se agarró a la cortina de la ventana con los nudillos blancos. El mundo parecía estar ralentizándose. El sonido de la risa de Emilia en la habitación parecía venir de muy, muy lejos. ¿Qué estás tratando de decirme, Sara?, preguntó Isabel, aunque una parte aterrorizada de su alma ya sabía la respuesta. El rompecabezas se estaba armando en su mente con una velocidad vertiginosa y terrible. La canción de cuna, los ojos de Emilia, la sensación de familiaridad que la había perseguido desde el primer momento. Todo convergió. En ese instante, en la siguiente frase que saldría de la boca de Sara. El nombre completo en su registro de nacimiento, dijo Sara, y cada palabra cayó como una piedra en el silencio de la habitación. Es Jessica Contreras, hija de Isabel Contreras y del difunto Roberto Contreras. Doña Isabel, la mujer que estamos buscando, la madre de esos niños, es su hija. El mundo de Isabel no explotó. Simplemente se deshizo. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra mullida. El sonido ahogado apenas registrándose en su conciencia. Se quedó parada, mirando al jardín, pero sin ver nada. Las palabras de Sara resonaban en su cerebro, no como información, sino como una onda de choque que reescribió 20 años de su historia en un único y brutal segundo. Jessica, su Jessica, viva, no perdida, no desaparecida, sino sufriendo, torturada, a pocos kilómetros de distancia, todo este tiempo.
El dolor que sintió fue tan abrumador, tan físico, que tuvo que apoyarse en la pared para no derrumbarse. La culpa la golpeó con la fuerza de un huracán. Mientras ella vivía en su mansión de lujo, lamentando a una hija perdida, su hija estaba en un infierno, luchando por su vida y por la vida de sus hijos. Sus nietos, Emilia, la niña valiente al borde de la carretera, su nieta, Sol y Leo, los bebés frágiles que había sostenido en sus brazos, sus nietos. La revelación no fue una alegría, fue una agonía de tiempo perdido, de sufrimiento inimaginable, de su propio fallo, monumental. Había construido un imperio, pero no había logrado proteger a la única persona que importaba. El dolor era tan grande que la asfixiaba, un nudo de 20 años de luto y culpa apretándose en su garganta. Se giró lentamente y miró a Emilia, que ahora la observaba con una expresión curiosa y preocupada. «¿Abuela?», preguntó la niña, usando la palabra que ella misma había empezado a usar en los últimos días, una palabra que ahora tenía un peso infinito. «¿Estás bien?». Isabel miró el crisentisnetis rostro de su nieta y por primera vez se permitió ver. Vio a Jessica en sus ojos. Se vio a sí misma en la determinación de esa pequeña barbilla. Vio el linaje de mujeres fuertes de los Contreras en esa pequeña guerrera. Las lágrimas finalmente llegaron. No lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan compleja que no tenía nombre. Era un océano de dolor, amor, culpa, furia y una esperanza tan feroz que quemaba. Caminó hacia Emilia y se arrodilló, atrayendo a su nieta en un abrazo apretado, enterrando el rostro en su pelo. Ya no era la CEO, la millonaria, la mujer de luto. Era una abuela que había encontrado a su familia. Y era una madre a punto de mover cielo y tierra para traer a su hija de vuelta a casa. El dolor se transformó en fuego. La culpa se transformó en combustible. La tristeza se transformó en una furia helada y calculista. Ricardo Montes no solo había hecho daño a una mujer desconocida, había hecho daño a su hija, había aterrorizado a sus nietos, había profanado el Pris de Tenditwain, legado de su familia, y pagaría por ello. Ya no habría solo una investigación, habría un ajuste de cuentas. La leona ya no solo protegía su guarida, iba de caza. El teléfono todavía estaba en el suelo, pero Isabel no se movió para cogerlo. El shock inicial, la agonía paralizante, comenzó a retroceder, siendo reemplazada por una claridad de propósito tan fría y afilada como una cuchilla de hielo. El dolor no desapareció, lo canalizó. La culpa no se fue, la transformó en combustible. Cogió el insistente desde el teléfono con la mano perfectamente firme y volvió a marcar el número de Sara. Cuando la investigadora contestó, la mujer que habló no era la cliente conmocionada de momentos antes. Era la general de un ejército de una sola mujer. «Sara, escúchame». La voz de Isabel era baja, pero cargaba un peso de autoridad incuestionable. «La operación ha cambiado. Ahora tenemos 2 frentes de batalla y vamos a atacar en ambos simultáneamente. El primer frente es mi hija. Quiero al mejor equipo de extracción que el dinero pueda comprar. Quiero un helicóptero de guardia. Quiero un perímetro de seguridad y una ruta de escape que nadie pueda rastrear. Trae a mi hija a casa. El fracaso no es una opción». Había una finalidad en su voz que no dejaba lugar a discusión. «El segundo frente», continuó Isabel, caminando de vuelta a su despacho, su cerebro ya operando a un nivel estratégico que no usaba desde hacía años, «es el monstruo. Quiero que cojas ese dossier que has construido sobre Ricardo Montes y se lo entregues a mi jefe de equipo jurídico, el licenciado Herrera. Al mismo tiempo, quiero que filtres la información sobre la corrupción policial y política a un contacto que te voy a pasar en el periódico La Jornada. Vamos a quemar la tierra a su alrededor. Cuando vayamos a por él, quiero que no tenga ningún lugar donde esconderse, ningún amigo al que llamar». «Doña Isabel», comenzó Sara, claramente impresionada por el cambio de ritmo. «Esto es una declaración de guerra total». «Sí, Sara, eso es exactamente», respondió Isabel. «Él declaró la guerra a mi familia el día que tocó a mi hija, solo que no sabía contra quién estaba luchando. Ahora lo descubrirá. En las horas siguientes,
la mansión Contreras se convirtió en el cuartel general de una operación compleja y silenciosa. Se convocó a abogados, se trazaron planes y el inmenso poder que Isabel Contreras había acumulado a lo largo de una vida se dirigió finalmente a su único y verdadero propósito. Mientras la máquina de guerra legal y logística se movía, Isabel se concentraba en lo que más importaba. Pasó el resto del día con sus nietos. Cada momento estaba imbuido de un nuevo significado. Veía el rostro de Jessica en cada sonrisa de Emilia, en cada bostezo de Sol, en cada mirada curiosa de Leo. Los abrazaba con una ternura que era casi dolorosa, una mezcla de 20 años de anhelo y la feroz alegría del redescubrimiento. Estaba recuperando el tiempo perdido, un precioso minuto cada vez. La noche de la extracción fue la más larga de la vida de Isabel. Se sentó en su despacho, con el teléfono en altavoz sobre la mesa, recibiendo actualizaciones de Sara cada pocos minutos. Podía oír el viento en el micrófono de Sara, el susurro del equipo moviéndose en la oscuridad de Oaxaca. Imaginó a su hija, Jessica, acurrucada en una habitación fría, sin saber que la caballería, en la forma de su madre perdida hace mucho tiempo, estaba en camino. Cada segundo de silencio en la radio era una tortura. «Estamos dentro, sin resistencia», susurró Sara. Isabel contuvo la respiración. «Hemos hecho contacto visual con el objetivo. Está sola y aterrorizada». Isabel cerró los ojos, con el corazón hecho un nudo. «Aguanta, hija mía», susurró a la habitación vacía. «Mamá va a buscarte». Los minutos se arrastraron como horas. Entonces, la voz de Sara volvió, clara y triunfante. «Está con nosotros. Repito, está a salvo. Vamos de camino al punto de extracción». Un sollozo se escapó de los labios de Isabel, la primera grieta en su armadura de acero. Una hora después, desde un teléfono satelital seguro, llegó la llamada. «Doña Isabel está aquí a mi lado», dijo Sara. «Quiere hablar con usted». Hubo un ruido, una respiración temblorosa. Y entonces, una voz que Isabel solo oía en sus sueños, ahora más vieja, más frágil, pero inconfundiblemente suya. «¿Mamá?». La palabra era un hilo de sonido, llena de incredulidad y 20 años de dolor. «Jessica», respondió Isabel, y el nombre de Gip, su propia hija en sus labios, fue lo más real que había sentido en décadas. «Sí, mi amor, soy yo. Estás a salvo, te tengo». Al día siguiente, se lanzó el segundo frente de la guerra. Ricardo el Lobo Montes fue atraído a una sala de juntas en el bufete de abogados más caro de la Ciudad de México. Le dijeron que un representante de la familia de su esposa quería negociar su regreso. Entró en la sala con la arrogancia de un hombre acostumbrado a tener el control, una sonrisa de desprecio en los labios, esperando encontrar a algún pariente lloroso al que pudiera intimidar y extorsionar. En su lugar, encontró a Isabel Contreras. Estaba sentada a la cabecera de una larga mesa de caoba, flanqueada por 4 de los abogados más temidos del país. No parecía una madre afligida, parecía una reina en su corte, y él era el insecto que había entrado sin ser invitado. La sonrisa de Ricardo vaciló. La reconoció vagamente de las columnas sociales de años atrás, la poderosa matriarca de Contreras, Textiles, la suegra a la que nunca se molestó en conocer. «Señor Montes», dijo Isabel, la voz tranquila y sin emoción. «Gracias por venir. Por favor, siéntese. No le quitaremos mucho tiempo». Hizo un gesto a uno de sus abogados, que comenzó a colocar una serie de carpetas sobre la mesa frente a Ricardo. «Creemos que estos documentos le pertenecen». Ricardo abrió la primera carpeta. Era un dossier detallado de sus operaciones de prestamista. La segunda contenía transcripciones de sus conversaciones con policías corruptos. La tercera, fotos de sus reuniones con políticos locales. La cuarta, copias de las denuncias de violencia doméstica que pensaba haber enterrado para siempre. El rostro de Ricardo pasó del blanco al rojo y de vuelta al blanco. Miró a Isabel, la arrogancia reemplazada por un pánico animal. «¿Qué es esto? ¿Qué quiere?», gruñó. Isabel se inclinó hacia adelante y por primera vez él vio el fuego en sus ojos. «Lo que quiero, señor Montes, es algo que usted nunca entenderá. Sé
Llama justicia, pero me conformaré con su completa destrucción. Mientras estamos aquí en esta sala, continuó, su voz todavía peligrosamente tranquila, se están ejecutando órdenes federales en todo Puebla. Cada policía, juez y funcionario público en su nómina ha sido expuesto por una filtración anónima a la prensa nacional. Sus cómplices están siendo arrestados en este preciso momento. Sus cuentas bancarias, todas ellas, han sido congeladas por una orden judicial por lavado de dinero. Sus negocios fachada están siendo allanados por Hacienda. Hizo una pausa, saboreando el terror absoluto en el rostro de él. Verá, señor Montes, usted cometió un error. Pensó que mi hija estaba sola. Pensó que podía aterrorizar a una mujer indefensa y a sus hijos. Pero no se metió con una mujer indefensa. Se metió con mi familia. Y el lobo no tiene ninguna oportunidad contra la leona cuando está defendiendo a sus cachorros. Ya no tiene poder, no tiene más dinero, no tiene a dónde huir. En ese exacto momento la puerta de la sala de juntas se abrió y 2 agentes federales, con uniformes que él no podía comprar ni intimidar, entraron. Ricardo Montes, está usted detenido. El reencuentro entre Isabel y Jessica tuvo lugar en una de las propiedades seguras de Isabel, lejos de todo. Cuando se vieron, no hubo una explosión de palabras, solo un colapso silencioso, la una en los brazos de la otra, un abrazo que intentaba reparar 20 años de distancia y dolor. Hubo lágrimas, disculpas susurradas y la comprensión mutua de que el pasado no podía cambiarse, pero el futuro ahora les pertenecía a ellas. Y entonces, el momento más importante, el reencuentro de Jessica con sus hijos. Cuando Jessica entró en el ala de invitados de la mansión, Emilia levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par. ¡Mamá! La niña corrió y saltó a los brazos de su madre, y Jessica la sostuvo como si fuera lo único que la anclaba a la tierra. Lloró, besando el rostro de su pequeña heroína, su protectora. Luego vio a los gemelos, Sol y Leo, sanos y salvos en los brazos de Isabel y Elena. Se acercó y les tocó los rostros con la mano temblorosa, permitiéndose finalmente creer que todos estaban a salvo. La pesadilla había terminado. Ricardo Montes fue condenado por una larga lista de delitos federales, asegurando que pasaría el resto de su vida lejos de la sociedad, en una prisión de máxima seguridad, donde su influencia no valía nada. La mansión Contreras, antes un mausoleo frío, se transformó en un hogar vibrante. El sonido de las risas de los niños resonaba por los pasillos, borrando los recuerdos de silencio y tristeza. La vida, en toda su belleza caótica, había regresado. Isabel no solo recuperó a su hija, encontró un propósito renovado. Meses después, inauguró la Fundación Contreras, una organización con un fondo multimillonario dedicada a proporcionar refugio, protección legal y apoyo a mujeres y niños víctimas de la violencia doméstica. Usó su poder ya no para acumular riqueza, sino para construir santuarios para otras Jessicas, para que ninguna otra madre tuviera que tomar la decisión imposible que su hija se vio obligada a tomar. La lección que Isabel aprendió fue profunda. La fe podía ser probada por las tormentas de la vida, podía ser sacudida hasta sus cimientos, pero nunca se rompía de verdad. Y los lazos de familia, guiados por una fuerza mayor, quizás por la propia mano de Dios, eran más fuertes que décadas de separación, más fuertes que la crueldad de los hombres. Eran un hilo de oro que incluso cuando se estiraba hasta el límite, nunca se rompía. La última escena de aquel largo viaje no tuvo lugar en una sala de juntas ni en un tribunal, sino en el jardín soleado de la mansión. 4 generaciones de mujeres Contreras estaban sentadas en el césped. Isabel, la matriarca, con el corazón finalmente en paz. Jessica, su hija, con la luz de vuelta en los ojos. Y la pequeña Emilia, ya no una guardiana asustada, sino solo una niña que sostenía a su hermanita, Sol, en el regazo. Juntas, en voz baja y suave, comenzaron a cantar. Duerme, mi lucero, duerme. La canción de cuna que atravesó el tiempo y la tragedia para reunir a una familia, ahora era un himno de su nuevo comienzo. ¿Qué te ha parecido el viaje de Isabel y su familia?
Deja tu opinión en los comentarios. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite un mensaje de esperanza o con cualquier persona que crea en el poder de los lazos familiares y en los milagros que la vida a veces nos reserva.